Bueno, vamos a empezar. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este conversatorio. El tema que vamos a estar hablando hoy es violencia de género. Así como lo anunciamos, vamos a responder a preguntas como por qué las mujeres son las más afectadas por la violencia, qué tipos de violencia ocurren hacia la mujer, cómo sería un proceso terapéutico para la víctima y para el agresor, entre otros temas, y también vamos a estar respondiendo sus preguntas. Así que los invitamos a quedarse hasta el final. Allí vamos a dar un espacio de preguntas, igual para las dudas que vayan teniendo, las pueden ir dejando abajo en donde dice chat. Pueden ir dejando allí todas las dudas que les vayan surgiendo. Bueno, y me presento para todos los que no me conocen. Mi nombre es Liceda Acevedo, soy psicóloga, trabajo dando los servicios de psicoterapia individual de manera presencial y online. Y bueno, aprovecho para invitarlos a mi canal de YouTube, donde me encuentran como Liceda Acevedo. Allí quedará la grabación de este conversatorio para que lo vean nuevamente y lo compartan con sus familiares y amigos que no pudieron conectarse hoy y que ustedes saben que de pronto pueden estar pasando por estas situaciones que vamos a mencionar más adelante. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles a la persona que estará conmigo en este conversatorio. Bienvenida, Kelly. ¿Qué te parece, pues, si tú misma te presentas y nos cuentas un poco sobre ti? Hola Liz, bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar acá reunidos con ustedes. Muchísimas gracias a Liz por esta invitación y por generar espacios de este como aprendizaje. ¿Listo? Mi nombre es Kelly Rodríguez, yo soy psicóloga especialista en clínica. Soy egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Actualmente resido acá. Tengo una experiencia aproximadamente de 5 años de trascendencia en donde he trabajado siempre en el ámbito clínico y he podido tener procesos relacionados pues a este tema que vamos a tratar el día de hoy. De igual forma nos pueden seguir en redes sociales como @psicológica.co para que tengan más información pues de todo lo que necesiten alrededor de la psicología. Sin más preámbulos, Liz, comencemos a hablar sobre el tema y quiero que comencemos quizás este conversatorio definiendo qué es violencia de género. ¿Listo? Perfecto. Claro, Kelly, mira, cuando hacemos referencia a violencia de género, estaremos hablando de cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las relaciones, perdón, de poder asimétricas basadas en el género, ¿sí? Que estas relaciones sobrevaloran lo relacionado con lo masculino o subvaloran lo relacionado con lo femenino. Puede tener como consecuencia Clave, como habían dicho. afectaciones Clave, como habían dicho. físicas, mentales. Espérame, voy a... Entonces les decía que estas relaciones pueden tener como consecuencia graves afectaciones físicas y mentales y emocionales que sufren pues las víctimas por la gravedad de la magnitud con la que se presentan. Cuando hagamos referencia en este conversatorio al género, lo entenderemos como un estructurador social que determina la construcción de los roles, las valoraciones, los estereotipos imaginarios que están asociados a lo masculino o a lo femenino y las relaciones de poder que de esto se desprenden y se exacerban con otras formas de desigualdad. Estas construcciones sociales difieren entre sociedades, culturas y se transforman en el tiempo. Las discriminaciones por razones de género permean las estructuras sociales, culturales, económicas, políticas y tienen impactos individuales, comunitarios y colectivos. Y no solo se da en las relaciones de pareja, sino además en otros contextos, en lo laboral, en lo social, en lo académico. Quiero mencionar además que si bien es cierto que este tipo de violencia se da en los dos géneros, las denuncias por violencia pues, de género muestran que se dan en mayor medida hacia la mujer y esta violencia de género puede manifestar a través de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, la violencia de pareja o conyugal, el maltrato infantil, las distintas formas de violencia sexual, los golpes, la violación por parte del marido, el abuso sexual a las niñas,
la violencia relacionada con la dote o las prácticas tradicionales de mutilación genital femenina. Hacen parte todo esto de la violencia familiar que se ejerce contra las mujeres. Quiero mencionar que este tipo de violencia se da también con mucha frecuencia en el caso de niñas y mujeres indígenas en personas con discapacidad. Ahora quiero resaltar que esto se puede prevenir. Ya les vamos a contar cómo. Quiero preguntarte, Kelly, ¿por qué crees tú que se produce la violencia de género? Bueno, principalmente es importante destacar, como tú lo decías, que según las estadísticas, las personas con mayor cifra pues, de violencia son las mujeres. Hay dos factores principales que juegan un papel fundamental en el desarrollo pues, de conductas violentas, ¿sí? Las conductas principales de violencia se caracterizan principalmente por dos aspectos importantes. Uno, el concepto que se tiene de violencia y lo otro es la cultura de género de la que tú hablabas. Primero que todo es importante entender que la cultura de género provoca relaciones desiguales entre hombres y mujeres, donde se establece quizás una cultura patriarcal, donde hay mucho machismo y donde quizás se asignan distintos modelos o roles en las relaciones de pareja. Lo segundo, que es súper importante, es la normalización de las conductas violentas, donde se acepta el uso de violencia como medio para imponerse entre los demás y para resolver conflictos. Es importante resaltar que las conductas violentas, más adelante les lo va a explicar, pero son patrones que se comienzan a construir desde nuestra infancia. Entonces, si yo crezco en una familia donde las conductas violentas son pues algo normal, esa misma palabra va a ser para todos, se va a normalizar la violencia en mi vida. Entonces, por esa razón, yo me voy a relacionar con las otras personas de esta misma manera. Entonces, son esas dos cosas principales, Liz, la cultura de violencia y el concepto que se tiene de violencia como tal. Exacto. Yo estoy completamente de acuerdo. También yo creo, Kelly, que podemos mencionar en este momento la diferencia entre amor y violencia para que especialmente se tenga esto en cuenta desde el noviazgo. Yo considero que la violencia en el noviazgo merece una especial atención, sobre todo cuando se inician las relaciones entre los jóvenes y las jóvenes y se definen los roles y los límites que va a tener esta relación. En ocasiones, las conductas violentas en las relaciones de pareja no son percibidas como tales por las víctimas o por los agresores. Es decir, los signos de maltrato durante el noviazgo se confunden con muestras de afecto, que en realidad ocultan conductas controladoras. Entonces, vamos a mencionar estas diferencias. Primero, el amor nunca está relacionado con la violencia. La violencia no es una expresión de amor ni una forma de amor. Segundo, los celos no son una expresión de amor, muestran inseguridad, posesión y control. Tenemos también que una persona no debe cambiar por amor, debe hacerlo porque realmente quiera, no porque su pareja se lo diga. Esto aplica también para buscar ayuda profesional, se debe hacer por iniciativa propia, no por imposición o exigencia. Otro punto importante es que las relaciones sexuales no son una muestra de amor hacia la pareja, sino que es algo que se debe hacer porque a ambos les apetezca y de forma consensuada. Al mismo tiempo, creer que una persona no quiere decir, querer a una persona no quiere decir que tenga que darle todo lo que a su pareja le gusta y parecerle bien todo lo que opina. Lo importante es respetarse, hablar las cosas y negociar. Nunca se deben resolver las diferencias con violencia o chantajes, ni intentar anular a la otra persona para que piense o actúe como su pareja quiere. Sexto punto, yo diría que para diferenciar el amor de la violencia debemos decir que anular a la otra persona no es amar. Y termino mencionando que las personas son libres y no es su pareja quien le da la libertad. Con lo que hemos mencionado hasta acá, podemos concluir que todas estas conductas
hacen que cada día haya un aumento de cifras en personas víctimas de violencia de género, porque comienzan el control, además de que se normalizan conductas inadecuadas en la relación. A partir de esto, pues, se adoptan conductas violentas. Kelly, ¿cómo podríamos ampliar el hecho de que las estadísticas nos muestran que existe más violencia de género? Bueno, es importante destacar que a lo largo del tiempo, como lo hemos nombrado desde un comienzo, las conductas o las personas que son víctimas de violencia, en mayor parte son las mujeres. El Instituto Nacional de Medicina Legal aproximadamente atendió 11.800 casos de violencia física y psicológica contra las mujeres dentro de los hogares colombianos. Se da principalmente en las mujeres que pertenecen a grupos armados y a mujeres con alguna discapacidad, como lo nombraba Liz en algún momento. Es importante destacar que las conductas violentas o las personas que son víctimas de algún tipo de violencia, no quiere decir que solo sean conductas con un tipo de agresión. Hay conductas violentas que comienzan desde algo mínimo, por ejemplo, desde un empujón, desde un insulto, desde el hecho, como lo decía Liz en algún momento atrás, el hecho de yo querer manipular a la otra persona, de hacerla cambiar en algo. Desde ese momento comienzan a existir conductas violentas. Entonces, yo quiero dar una pregunta a las personas que están con nosotros acompañándonos en este conversatorio, y es, ¿ustedes por qué razón creen que los casos que se dan más casos en las mujeres y que aún después de denunciar a sus agresores los perdonan o vuelven a esa relación? Quiero hacer esa pregunta a las personas que nos están viendo y que compartan pues por medio del chat esas preguntas para poder leer las respuestas que tienen. ¿Listo? Entonces, porque es una pregunta que quizás a todas las personas, tanto profesionales como las personas que son víctimas, en algún momento se la han llegado a hacer. ¿Por qué razón es repetitivo este patrón? Que aún yo teniendo establecida una denuncia, yo siento la necesidad de volver con esa persona que en algún momento me ha agredido. Entonces, quiero que compartan desde su saber, no hay ninguna respuesta buena o mala, sencillamente es para saber ustedes, pues, qué opinan en relación a esto. ¿Listo? Listo, ya empezaron a hablarnos ahí por el chat. Daniela Rico menciona, por miedo a quedarse solas. Marley contesta, pienso que es más de autoestima y la importancia que hay del yo. Perfecto, síganos escribiendo ahí sus preguntas, sus respuestas, perdón. Es miedo a estar sola y baja autoestima, contesta él. Y sí, prácticamente, mira, acá hay otra. En mi caso personal, porque creí en su arrepentimiento. Bueno, escriben ahí si tienen alguna otra respuesta a esta pregunta y si no, para entonces continuar. Voy a volverlas a mencionar. Mencionan, por medio de a quedarse solas, pienso que es más de autoestima y la importancia que hay del yo. Otra respuesta es miedo a estar sola, bajo autoestima. La siguiente dice, en mi caso personal, porque creí en su arrepentimiento. Listo. Muy bien. Nos contestaron otras, espérame. Sí. Ya te la leo. Dice, lamentablemente en muchos casos es por la dependencia económica, afectiva y emocional. Vale, muy bien, muchas gracias a todos. La verdad, estas son algunas de las causas súper principales. Principalmente hay que tener en cuenta, como lo mencionábamos desde un comienzo, que las carencias afectivas que se traen desde la infancia, o lo que hablábamos anteriormente, esos patrones de crianza que en algún momento fueron violentos, son uno de los principales factores.
De igual forma, como ustedes lo han mencionado, la dependencia emocional, la dependencia económica y el miedo en algún momento a que la persona esté sola. También se ha identificado que los principales factores por los cuales una persona retorna a una relación conflictiva es también la presión social. ¿Qué pensarán las demás personas de esto? Yo no puedo pensar en que mi matrimonio se acabó, tengo que ser, mejor dicho, ejemplo, aguantar hasta el final. Entonces, ese tipo de conceptos son los que se van creando a lo largo de la vida, que en algún momento en el que se presenta algún tipo de situación como esta, me es difícil salir de esa relación. Liz, yo quiero que me cuentes o que nos cuentes a todos cuáles son los síntomas o las alertas que se deben tener en cuenta si alguien es víctima de violencia en pareja. Claro que sí, Kelly. Mira, como hemos venido hablando, existen unos síntomas, conductas que nos pueden alertar sobre la existencia de violencia en la pareja. Voy a compartirles una imagen donde vamos a ir viendo las diferentes manifestaciones de violencia que día a día, sin discriminación, viven hombres, mujeres y niños. Entonces, ya se las comparto. Entonces, miren cómo aquí vemos que la violencia psicológica y física se manifiesta a través de los celos, las amenazas o las prohibiciones en la forma de vestir, de hablar o relacionarse. Los gritos, las ofensas, las mentiras, el ignorar al otro, la amenaza, la intimidación, las palabras o actos de humillación, de manipulación. Además, la burla o la crítica constante, dudar de la inteligencia del otro, puede ser otro de las señales. También todo lo que tiene que ver con el aislamiento, por ejemplo, prohibirle al otro el visitar a su familia, hablar con amigos o prohibirle trabajar o estudiar, dejar a la víctima sin dinero, no permitirle estudiar o trabajar, darle de pronto poco o nada de valor a su opinión. Todo esto que vemos en la gráfica como síntomas de alerta, se deben encender las alarmas en ese momento, alejarse, denunciar, pedir ayuda. Luego, como vemos como si esto se permite, va a ir en aumento, en intensidad, va aumentando la frecuencia y las conductas violentas. La prohibición del uso de anticonceptivos puede ser otra de las señales que van a ir en aumento. Tocarte agresivamente, de pronto golpearse jugando, los insultos, el menosprecio, el manejar o disponer del dinero o de los bienes y pertenencias del otro también es una forma de violencia. Y ahora seguido a esto, el seguir permitiendo todos estos actos de violencia llevan a que la integridad física de la persona, es decir, su vida, esté en riesgo. Cuando esa persona encierra al otro, aislándolo de cualquier contacto social, cuando el agresor amenaza de muerte a su víctima de manera directa o con algún objeto o arma, cuando hay una obligación a tener relaciones sexuales con esa persona, esto se constituye en una violación independientemente de la relación que tengan. Y finalmente, mire que en esta gráfica pues están los golpes y las heridas físicas que propine el agresor a la víctima. Ahora, hay algo que quiero que entendamos y es que sea una burla o sea un golpe, todas estas conductas violentas tienen consecuencias muy graves para quien las sufre. Kelly, quisiera que nos explicaras acerca de este tema. Bueno, Liz, retomando un poco lo que estabas mostrando en la gráfica, es importante que si ustedes logran identificar algún síntoma, así sea, como lo decíamos en la primera parte, algo mínimo, ustedes tengan eso como una señal de alerta, porque realmente en un futuro eso puede ir aumentando. Puede ser que tú digas, no, él me cela porque me ama. No, esa persona en algún momento si me mete un empujón, pues es por juego. Ese tipo de conductas en una relación no se pueden permitir porque eso puede ir aumentando a tal punto, literalmente, que se convierta en un feminicidio. ¿Listo? A lo que hablábamos, principalmente, quiero hablar de las consecuencias de pronto al ser víctimas de violencia de género.
Hay algo que se ha identificado en muchos estudios y es que principalmente cuando existe violencia de género, hay un daño en la autoestima y en el auto. Hay dificultad, como lo decía, para establecer nuevas relaciones. Entonces, la persona que es víctima, en algún momento, cuando va a establecer una relación más adelante, va a tener muchísima dificultad frente a esto y es, pues, supremamente complejo volver a establecer no solo una relación de pareja, sino también relaciones de amistad, tener una relación de confianza con amigos, con las personas que me rodean, con mis familiares. Entonces, allí es donde se torna complejo la forma de relacionarse desde ese evento traumático en adelante. De igual forma, se comienzan a normalizar las conductas violentas. Si la persona que está conmigo es la persona que me agrede, quizás eso para mí se comienza a convertir en algo normal. Y allí es donde yo quiero hablar algo que es como el autosabotaje. Entonces, si esa persona me permite, si esa persona me hace sentir eso a mí en algún momento, pues obviamente yo hago que eso sea normal y ya yo voy a permitir eso de manera constante en mi vida. Y no solo conmigo, no solo la relación conmigo, sino como yo me voy a relacionar con las demás personas. Hay algunos casos, en los que comienza a existir síntomas de ansiedad y depresión. Se adquieren conductas violentas también hacia las demás personas y comienza a existir muchísima dificultad para expresar emociones y para permitir ser amada y ser querida. Hay algo que es súper importante, Liz, y yo quiero que tengan en cuenta esto. Porque quizás para un proceso psicológico o psiquiátrico la violencia se tiene en cuenta como un trastorno? Es importante destacar que los estudios han demostrado que cuando existe alguna conducta violenta o cuando soy víctima de algún tipo de violencia, ya sea violencia física, violencia sexual, violencia que se vive en un conflicto armado, violencia que se vive con una persona de discapacidad, es importante destacar que los estudios muestran que existe muchísima relación de las personas que son víctimas de algún tipo de violencia con las personas que han vivido en algún momento estrés postraumático. O sea, literalmente después de un evento violento, las conductas o los cambios que existen en mí como persona comienzan a cambiar por completo porque se tiene relación de los cambios que suceden a nivel fisiológico. Cuando una persona sufre estrés postraumático, hay muchos cambios en su cerebro y en las sustancias químicas de nuestro cuerpo que le hacen comportarse de una manera diferente. No quiere decir que cuando una persona sufre de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, sea porque se inventa los síntomas, sino que hay un componente también fisiológico que se encarga de eso. Por esa razón la persona no se siente equilibrada emocionalmente, comienzan a haber cambios físicos como el cansancio, el agotamiento, muchas otras cosas más. Entonces es importante destacar que realmente cuando una persona es víctima de violencia, de manera recurrente puede llegar a tener algunos síntomas fisiológicos como lo es una persona que ha tenido un estrés postraumático. Entonces, por esa razón es importante que si alguien es víctima de violencia, acuda a buscar ayuda, porque realmente no es algo que se pueda manejar, pues que yo lo manejo desde mi casa fácilmente, sino que requiere ayuda de un profesional, ya sea de psicólogo o de psiquiatra. Liz, yo te quiero hacer una pregunta y es, ¿tú cómo crees que se puede llegar a prevenir la violencia de género? Gracias, Kelly. Sí. Bueno, pues yo creo que es importante primero resaltar para hablar de esto, es que provenimos obviamente todos de familias únicas y complejas, pero es muy común que nuestras relaciones y modelos de amor estén generalmente distorsionados. Y cualquiera que sea nuestra cultura, país de origen, educación, clase social o edad, los mensajes y guiones tempranos que absorbemos de nuestra historia tienen una gran influencia en nuestras relaciones y en nuestro modo de comportarnos en el presente y también en nuestra autoestima. Entonces, así que yo creo que la mejor forma de contrarrestar la violencia de género es tratando directamente con sus orígenes. La prevención yo creo que debe comenzar en las primeras etapas de la vida mediante la educación de los niños y niñas que promuevan las relaciones de respeto y de igualdad de género, teniendo en cuenta que todos somos dignos y merecedores de amor y de respeto. Creo que enseñar esto a los hijos con palabras y con hechos es lo que va a cambiar esos patrones de crianza que tenemos en las generaciones actuales. En el conversatorio anterior tocaba este tema haciendo referencia
a que en la crianza se debe ser coherente y respetuoso. Pasa que a veces los padres creen que por pegar a sus hijos está bien y su método de castigo es ese y la violencia, y el hijo, ¿qué es lo que está aprendiendo? Ah, ok, mi papá me pega a mí, entonces yo puedo pegar a los otros, eh, cuando pues estos no hacen lo que yo quiero. O mi papá puede gritarme, entonces mi esposo también. Entonces, para prevenir la violencia de género, lo primero es que este ejercicio que estamos haciendo ahora de identificar si estoy siendo víctima de este tipo de violencia. Segundo, aceptar que por el hecho de ser persona, soy merecedor de respeto, merecedor de ser valorado, amado. Y tercero, empezar a cambiar la forma de educar a la generación naciente. Todo esto en cuanto a cada individuo y familia. Ahora, los programas gubernamentales y sociales que trabajan este tipo de problemáticas creo que deben ir enfocados a unos objetivos principales: la protección de la víctima, la reparación de las consecuencias de la violencia en esta persona que está siendo víctima, y la intervención destinada a responsabilizar al hombre de sus conductas de violencia con el fin de lograr la erradicación de dichas conductas. Y unido a esto, Kelly, quisiera que nos contaras qué puede hacer una persona que está siendo víctima de maltrato. Bueno, es importante principalmente que nosotros comencemos a identificar y a reconocer qué es una agresión, teniendo en cuenta, como ya lo dijimos en una explicación atrás, por ejemplo, con ese violentómetro que teníamos para explicar paso a paso como que es una conducta mínimo, en un punto mínimo y en un punto máximo. Entonces, tener en cuenta principalmente ese tipo de conductas. O sea, si yo identifico un tipo de conductas así en mi relación, sé que de pronto ya reconozco que estoy en una relación pues tóxica y agresiva. Lo otro es, tú no debes sentir vergüenza por lo que sucede, ni tener miedo a la opinión de las demás personas. No puedes permitir que el miedo te bloquee. Es importante ser capaz de contárselo a alguien en quien confíes y pedir la ayuda necesaria. Como lo he dicho, en algún momento quizás la persona que es víctima de violencia permite que el miedo sea lo que esté con él y no da un paso más adelante de contar a un familiar, de contar a un amigo, de tener confianza con alguien y de pedir la ayuda necesaria. Les aseguro que esto puede ser un paso súper grande para poder tener ayuda profesional, la ayuda que se necesita para este tipo de casos. No deben culpabilizarse por la situación que están viviendo. La persona que es agresora es la única culpable de ese comportamiento. Muchas veces la persona agresora tiende a manipular para hacerte sentir culpable de lo que está sucediendo. Entonces, no solo te meten un golpe, un puño, sino que alrededor de eso te dicen, tú eres culpable de eso, me haces reaccionar de esa manera. ¿Por qué permites que yo llegue a este punto? Entonces, cuando te des cuenta de eso, realmente no debes permitir sentirte culpable por eso, porque el único culpable es la persona que está siendo violenta. No dejarse confundir por las estrategias de la persona agresora. La persona agresora siempre intentará culparte y siempre va a intentar manipularte o persuadirte quizás con algunos regalos o con algunas atenciones después de haber tenido una conducta violenta. Cuando tú caigas en cuenta que existe esa manipulación, créeme que ya están en un punto muy álgido donde realmente es necesario buscar un tipo de ayuda. Cuando se sientan capaces de denunciar, busquen el ente más adecuado. Puede ser la familia, un centro educativo, un centro médico, la policía. Hay entidades gubernamentales que nos permiten también acceder a un tipo de orientación frente al establecimiento de una denuncia. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que existe una ruta de atención frente a cualquier tipo de violencia. ¿Listo? Pueden acudir a alguno de esos entes que son las personas encargadas de ayudarles para que tramiten todo el proceso. Y lo más importante de todo es pedir ayuda a algún profesional y recibir el asesoramiento adecuado. Eso es un paso fundamental para poder romper con esa relación violenta y de esa manera adquirir todas las herramientas que puedan fortalecer la autoestima y todo lo que han dañado o lo que ha dejado esta relación en ustedes. ¿Listo? Entonces, Liz, más allá de eso, yo quiero que nos cuentes como psicóloga cuál es el proceso terapéutico que pueden tener o las personas que pueden tener
que han identificado que son víctimas o que son los agresores como tal, ¿listo? Quiero que hablemos principalmente del proceso terapéutico que tiene una persona que es agresora. Vale, listo. Entonces voy a hablar de cómo podría ser un proceso terapéutico para los que son agresores. Para ello, pues es importante resaltar que los procesos terapéuticos son importantes tanto para las personas víctimas de violencia como para los agresores. Y para realizar este proceso terapéutico es necesario tener en cuenta el panorama general de la forma en que el hombre es construido social y psicológicamente, de tal manera que permita comprender y poder intervenir adecuadamente. En el proceso de psicoterapia, una de las principales sugerencias terapéuticas será identificar las emociones y entrenar en el manejo de las emociones. ¿Como cuáles emociones? Por ejemplo, la ira, que es una emoción vinculada a la agresión. La ira tiene un componente biológico que instintivamente funciona dándonos una dosis de energía para facilitar asumir conductas adecuadas ante una frustración. Ahora, ¿por qué la necesidad de centrar la atención sobre esta emoción? Porque esta ira desencadena actos de violencia cuando se presenta junto con una actitud de hostilidad en la que se encuentran arraigados esos vestigos de necesidad de dominar o someter, esos sentimientos de posesividad, de superioridad y sobre todo la percepción de que la violencia es una vía legítima para resolver los problemas. Lo que me lleva a los siguientes puntos sobre lo que se realizaría en el proceso psicoterapéutico y es trabajar sobre las creencias irracionales y el manejo de los pensamientos y conductas inapropiadas y el control de impulsos. Esto debido a que comúnmente en las personas que han mantenido este tipo de conductas agresivas existe una carencia de elementos de comunicación y negociación que se convierten en el detonante para la violencia de género cuando se conjugan con trastornos de la personalidad que no necesariamente tienen que ser patológicos y con la necesidad excesiva de reconocimiento o la falta de empatía afectiva. Kelly, y también, obviamente, las personas que hoy se reconocen como víctimas de violencia de género, que nos están escuchando, pueden acudir a terapia para lograr darle a su vida bienestar. Cuéntanos qué trabajarías en sesión con este tipo de pacientes. Bueno, como Liz lo dijo, es importante resaltar que la mayoría de estudios muestran que en algún momento es importante que las dos personas acudan a un proceso terapéutico, tanto la persona que es víctima de violencia como el agresor. Esto depende y el terapeuta es el que revisará si es importante en la primera consulta ya retomar con la pareja o si poco a poco se realizan consultas individuales y posterior a eso ya se realizan algunas consultas en conjunto. Las personas que son víctimas de violencia de género, como lo hemos nombrado desde un inicio, se caracterizan por adquirir algunas consecuencias a nivel psicológico, por lo cual es importante afianzar herramientas y habilidades a nivel personal para fortalecer aquello que se dañó, que se afectó en una relación violenta. Como lo decíamos, los pilares fundamentales a trabajar, los objetivos principales, es primero que todo fortalecer la autoestima, también identificar los patrones y la manera en que se construyen las relaciones a lo largo de su vida. Como lo decíamos en un comienzo, quizás la persona que también es víctima ha construido relaciones desde pequeña donde quizás ha sido muy permisiva y por esa razón en el momento en el que se enfrenta a una persona que es agresora, pues va a permitir que esa conducta sea así. Entonces, por esa razón es importante en terapia identificar cómo es que esa persona se ha relacionado pues desde la infancia. También el manejo y control de emociones, afianzar el autoconcepto y estrategias de afrontamiento. Es importante fortalecer las estrategias con las que la persona logra enfrentar esa situación y la manera adecuada para poder resolver estos conflictos. Liz, yo quiero que para terminar podamos mencionar algunas conclusiones en relación pues a todo este proceso. Claro que sí. Pues yo estoy muy contenta con todo lo que hemos podido
hablar hasta ahora, Kelly, esta información, más las respuestas que podamos dar ahorita a las preguntas que tengan las personas que nos han estado acompañando. Puede ser un muy buen proceso de psicoeducación para quienes estén pasando en estos momentos por esta situación, tengan pautas sobre qué hacer, ¿sí? Y bueno, quisiera recordarles que este conversatorio está siendo grabado, entonces vamos posteriormente a subirlo a mi canal de YouTube para que allí puedan compartirlo con todas las personas pues que ustedes sepan que estén pasando por esta situación. Entonces, a más tardar el lunes, yo creo que lo estaremos subiendo. Entonces, allí pueden irnos escribiendo las preguntas si las tienen, mientras que damos pues como estas conclusiones. Si quieres, danos tú la primera conclusión, Kelly. Bueno, parto también desde el agradecimiento a cada una de las personas que hicieron pues parte de este conversatorio. A ti, Lizeth, también pues por generar este espacio. Como Lizeth lo ha dicho, créanme que esto sirve como un proceso de psicoeducación y es importante. Yo creo que acá hay personas que quizás en algún momento han sido víctimas, en algún momento han sido agresores y también quizás nosotros conocemos a alguna persona que está viviendo este tipo de situación y por esa razón es importante tener la información. Los felicito por acceder a este espacio y por darse el tiempo para aprender un poco más en relación a esto. La primera conclusión, Liz, que yo creo que es una de las más importantes, es que es relevante retomar el concepto que se tiene de violencia y la forma en la que la violencia se ha normalizado a lo largo del tiempo. Entender que las conductas violentas, por ejemplo, a nivel cultural en nuestro país, se ha mantenido por muchísimo tiempo. Entonces es importante entender si en mi vida se han normalizado ese tipo de conductas y lograr identificar pues que alrededor de eso hay muchas cifras que han aumentado con el pasar de los años. Entonces, lo principal es tener en cuenta si la palabra violencia se ha normalizado en nuestra vida y alrededor pues de lo que se mueve a nivel cultural. Correcto. Y yo creo que la segunda conclusión también, como hemos visto, para la prevención de la violencia de género, es muy importante primero la forma de educar que se está dando a los niños, niñas y adolescentes para que sean estos en su edad adulta personas que se relacionen con los demás desde el amor y desde el respeto. Y que entender que somos personas merecedoras de amor, respeto y fortalecer nuestro autoconcepto y amor propio, pues nos va a ayudar a tener cero tolerancia frente a cualquier muestra de violencia hacia nosotros. Realmente se puede evitar estar en una relación violenta. Sí, Liz, como lo hemos nombrado, pues desde un comienzo, hay muchos patrones y muchas cosas que sirven de alarma para lograr identificar eso y partir de eso para lograr pues decir, no sigo en ese tipo de relación. Y por esa razón es la tercera conclusión, que yo creo que es súper importante, que es importante acudir a algún profesional si se logran identificar este tipo de conductas. Debemos desmitificar por completo los procesos terapéuticos y el rol que cumple un psicólogo. Todavía yo creo que existe en nuestra cultura el hecho de que el que va al psicólogo es el loco, el que va al psiquiatra es el loco, y realmente eso no es así. Hay muchos procesos terapéuticos que llevamos nosotros donde se identifican pues algunos trastornos emocionales, mentales, y como hay otros procesos que sencillamente realizamos el acompañamiento sin necesidad de que exista una etiqueta como de este tipo. Entonces es importante que tengamos en cuenta que nuestra profesión y nuestro rol es importante poder brindarle a ustedes las herramientas adecuadas en el proceso por el que ustedes estén pasando. Así es, Kelly. Bueno, muchísimas gracias, Kelly, a ti por todos tus aportes. Ahora pues ya pueden empezar a colocar allí las preguntas que tengan, todas las dudas. Inquietudes. Les decíamos, si no hay preguntas buenas, todas las preguntas son completamente válidas, entonces háganoslas y
que ahí nos vamos pues construyendo entre todos. No tienen que activar sus micrófonos, sino que nos las escriben aquí abajo en el chat. Recuerden que ya a partir del lunes pues les estaremos compartiendo el link del video para que puedan compartirle esta información a todos sus conocidos. A mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Liceda Acevedo y a Kelly la encuentran en su página y en Instagram como Psicológica. Psicológica.co. Psicológica.co. Entonces, bueno, los leemos. Dice la primera pregunta. Me gustaría que me explicaran la parte del padre golpeador, el cual él dice que nunca ha golpeado a su hijo y vaya que sí lo ha hecho. Esta pregunta la hace Abel. Me gustaría que me explicaran la parte del padre golpeador, el cual él dice que nunca ha golpeado a su hijo y vaya que sí lo ha hecho. Creo que se refiere como al hecho de cuando los padres de pronto niegan que han tenido alguna conducta, un correctivo de este tipo. Sí. Si quieres, bueno, es importante. La respuesta. Bueno, es importante primero entender que existen obviamente desde la infancia algunos tipos de correctivos físicos o otro tipo de correctivos que puede ser como recompensa y como castigo, que eso ya podría ser más como lo relacionado a pautas de crianza. No sé si tú te refieras quizás a algún ejemplo donde los padres están separados y de pronto bajo el cuidado del progenitor el niño dice, mi papá me pegó. Entonces eso se convierte en alguna discusión a nivel familiar frente a ese tipo de correctivo que utiliza el padre. Como lo decíamos desde un comienzo, me voy al ejemplo donde la persona quizás sí sea una persona agresiva, o sea, donde la persona sí totalmente ha tenido conductas toda la vida agresivas y para completar le pega a mi hijo y lo niega. Entonces, siempre la persona que es agresora va a tener algún tipo de manipulación frente a la situación que ha evidenciado, como lo decía en algún momento. Al final de una discusión o al final de una agresión, esa persona podría llegar a premiar de alguna manera, a traer un regalo. Entonces, eso es una conducta que se identifica cuando una persona es agresora, que realmente yo intento manipular la situación frente a eso y pues obviamente accedo a ese tipo de cosas para lograr manipular la situación que se está viviendo. Podría ser esa una de las respuestas. O la otra respuesta, lo que digo es, quizás si la relación con tu expareja es conflictiva y para completar dejan al cuidado del niño al papá y el papá tiene un correctivo de este tipo, es otro tema totalmente diferente porque ahí sí como papás tenemos que sentarnos y dialogar cuál tipo de correctivo es el que vamos a utilizar con nuestros hijos frente a la educación que vamos a dar. ¿Listo? Exacto. Yo quisiera agregar, Kelly, que nada justifica la violencia, ¿sí? Y cuando de pronto los padres se excusan en que porque yo soy el papá tengo derecho a golpear a mis hijos, le estamos enseñando a, ok, entonces cuando yo esté grande, como yo voy a estar más grande, también le puedo pagar a mis hijos. Y ahí se va a seguir ese continuo de círculo de violencia que no es para nada sano y que es lo que hoy los estamos invitando a que haya ese rompimiento en el círculo de violencia y que dejemos de enseñar de esta manera. Sí, las relaciones, lo que hablábamos ahorita, que se gestan desde la infancia esas relaciones de poder en las que le enseñamos que el más grande o el que tiene la autoridad es el que tiene derecho de maltratar y de agredir, y eso no es así. Liz, yo quiero añadir algo ahí y es realmente es súper importante el tipo de conductas que tenemos con nuestros hijos, porque el ejemplo que daba Lisette, en algún momento cuando se agrede al niño de manera constante, el niño no va a esperar a ser adulto para tener esa conducta. El niño comenzará a tener esa conducta con sus compañeritos y con sus pares de la misma edad.
Entonces, por eso es que existe el niño golpeador en el colegio, el niño que todos los profesores dicen que él, mejor dicho, agrede a todos sus compañeros. Pues porque quizás viva ese tipo de conductas a nivel familiar. Correcto. La siguiente pregunta dice, si dependes tanto de él en todo el sentido de la palabra, ¿cómo soltar eso y que no importe? Creo que se está refiriendo a él de pronto como el esposo. Si depende tanto de esa persona, ¿cómo soltar eso y que no importa? Obviamente, pues, siempre va a importar, ¿no? O sea, siempre va a existir, pues, de pronto ese sentimiento, ese enamoramiento que hubo desde el principio de la relación y va a ser difícil, como todo proceso de duelo, soltar, resignificar, sanar esa relación que tuviste, pero lo más importante pues será trabajar en ese proceso de psicoterapia basándose en trabajar en autoestima, en el autoconcepto, para que como persona te sientas merecedora de ese amor, de ese respeto y entiendas que una relación de violencia no te va a hacer ningún bien. Y también, como lo decíamos en un momento, Liz, realmente ese proceso tú no lo vas a poder llevar pues solo. Es necesario el acompañamiento de algún profesional, porque como yo lo explicaba en algún momento, hay situaciones que pueden ser tan complejas y quizás tan significativas que cambian no solo a nivel emocional, pues cosas en ti, sino también a nivel pues fisiológico y realmente en tu cuerpo. Entonces, por esa razón es importante acudir a un profesional pues que sepa llevar el caso. Exacto. Abel comenta, dice, se está refiriendo al caso que nos planteaba ahorita de cuando el padre niega que golpeó a su hijo. Dice, el padre ha sido golpeador y el hijo tiene la necesidad de una disculpa. Ya cuando ha recibido terapia, se da cuenta que fue agredido y espera que el padre se disculpe, pero el padre dice que nunca lo golpeó. ¿Cómo podríamos manejar ese caso en terapia? Pues en este caso, si el hijo es el que está asistiendo a terapia, todo esto se manejaría pues desde el proceso psicoterapéutico que esté llevando con el psicólogo. El psicólogo lo puede acompañar a hacer este proceso de perdonar a su padre para que pueda pues avanzar en el proceso. Esa es una de las estrategias de afrontamiento de las que quizás en algún momento yo hablaba. El perdón es una estrategia de afrontamiento que se debe entrenar y que realmente hay personas que no es que digan de la noche a la mañana fui capaz de perdonar, ¿no? Sino también requiere de un proceso y de entender que es una estrategia y una habilidad que yo debo fortalecer. Exacto. Bueno, tenemos otra pregunta, yo creo que esta es la última que respondemos porque ya se nos va acabando el tiempo. Dice, ¿un agresor realmente puede cambiar o simplemente trata de abstenerse a tener esas conductas? ¿Qué piensas tú? ¿Respondo? ¿Sí? ¿Qué piensas tú? Bueno, un agresor sí, yo considero que sí puede llegar a cambiar. Como lo decíamos en algún momento, tanto para la persona que es agredida como para la persona que es pues un agresor, existen cambios en su conducta que ha venido desarrollando pues desde su infancia, ¿sí? Entonces ese tipo de conductas son las que él va alimentando, pero nosotros no podemos definir a una persona por lo que ha sido solo tiempo atrás. Lisette no es la misma persona que era hace 5 años atrás, yo no soy la misma persona que era hace 2 años atrás. Entonces, esas conductas se pueden llegar a modificar en algún momento. Y como yo lo explicaba en alguna de las partes del conversatorio, insisto, a nivel fisiológico existen
muchísimos cambios que en algún momento pueden llegar a modificarse. Para personas que, por ejemplo, han vivido estrés postraumático, que es el ejemplo que les coloco, que se enlaza mucho con las personas que son víctimas o con las personas que son agresores, existen muchos tratamientos. Y quizás en eso, algunos de los tratamientos puede ser un tratamiento farmacológico por el cambio tan brusco que llega de pronto a sufrir nuestro cuerpo. Hay sustancias químicas que comienzan a desarrollarse o a dejar de desarrollarse de una manera muy significativa, que eso es la función que cumple en algún momento el medicamento. Por un tiempo, empezar a generar y a organizar esas sustancias que se han dañado a lo largo del tiempo y de esa manera equilibrar nuestro organismo, y así más adelante ya nuestro cuerpo logrará solo desarrollar las sustancias que en algún momento fueron alteradas. Entonces yo considero que una persona sí puede llegar a cambiar. Lo que exijamos en algún momento es importante que la persona esté totalmente dispuesta a ese cambio y que realmente se tome a pecho el proceso terapéutico que lleve. Correcto. Y pues el tema es que en el proceso psicoterapéutico no se va a trabajar simplemente sobre las conductas en sí, sino es sobre el origen de esas conductas. Entonces, por eso pues los procesos terapéuticos son muy efectivos si se hacen pues completos. Imer nos pregunta, ¿cómo hacemos para que las nuevas generaciones ni acepten ni generen la violencia de género? Esta es una pregunta súper importante. Lo hablábamos ahorita ya cuando estábamos hablando de cómo prevenir la violencia de género, y es en la educación, ¿sí? En cómo estamos educando a las nuevas generaciones. Si los educamos a partir del respeto, si los educamos a partir del amor, ¿sí? Porque si nosotros generamos con nuestros hijos un sistema de corrección que se base en los golpes, en los gritos, en la falta de respeto, pues eso es lo que ellos van a crecer con ese sistema en su cabeza, y eso es lo que van a repetir en sus relaciones con sus iguales y en las relaciones que tengan posteriormente con su familia y con sus hijos. Entonces, en la prevención va a estar este cambio, ¿sí? Que debemos ser coherentes y respetuosos a la hora de criar a nuestros hijos. Que días veía un caso de una señora, una pareja, estaban como en una cafetería, estaban haciendo fila, y la niña constantemente estaba, papá, papá, mamá, mire qué esto, qué es, y tratando de llamar su atención, y hasta que en un momento la niña fue y partió algo que tenía en la mano. Entonces, en ese momento, ahí sí los papás voltearon a mirar qué fue lo que pasó, empezaron a regañarla, a gritarla, porque hiciste eso, no sé qué. Y, sí, o sea, si una persona adulta hubiera estado tratando de llamar la atención de ellos, así como lo estaba haciendo la niña desde un comienzo, tratando de llamar su atención, con una persona adulta, de pronto ellos enseguida hubieran volteado a mirar, le hubieran sonreído, le hubieran preguntado, claro, ¿qué necesitas? Pero a veces pensamos que como es nuestros hijos, como son más pequeños, no los tratamos de esa manera, con ese respeto y con esa atención. Entonces, mi invitación es a que eduquemos desde el respeto, desde el amor, a que empecemos a cambiar esa forma de comunicarnos con los niños, porque pues esa forma de comunicación que nosotros le demos a ellos es lo que ellos van a replicar más adelante. Sí. Listo, Liz. Sí, ya. ¿Hay alguna otra pregunta? No, ya nos están dando las gracias por este espacio. Gracias a ustedes por habernos acompañado, por llegar con nosotros hasta el final de este conversatorio. Gracias, Kelly, por todos tus aportes.
ya saben, pues si de pronto les quedaron dudas, el lunes les vamos a compartir el link de este conversatorio para que puedan compartirlo con todas las personas que consideren que lo necesitan. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Cada sábado pues voy a estar realizando diferentes conversatorios acerca de estos temas que nos estamos encontrando que necesitamos reforzar el manejo de nuestras habilidades, de nuestra comunicación, de nuestra inteligencia emocional. Entonces ya pues en mi Instagram podrán enterarse del tema que desarrollaré cada sábado y el invitado o invitada que estará conmigo. Muchísimas gracias, Liz, por este espacio. De igual forma, a todas las personas que asistieron y que están pues, todavía hasta el final. Felicitarlos por este espacio y por este regalo que se dan de permitirse tener un espacio de crecimiento y de aprendizaje. Les envío un abrazo. Recuerden que cualquier inquietud, cualquier duda, me pueden escribir a redes sociales como @psicologica.co y ahí estaré súper atenta para poder ayudarlos en lo que necesiten. De verdad, les agradezco por este espacio, Liz. Te envío un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Así es, un abrazo, gracias a todos, chao. Chao, chao, gracias. Chao, Liz, se cuidan. Chao, feliz día. Chao.